Bienvenidos a Campus Informativo, Hoy nuestra cita es con la Cátedra UNESCO de Comunicación que se realizó aquí. en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La Cátedra UNESCO de Comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá se creó en el año de 1994 con el objetivo de crear espacios académicos para fomentar la producción y la socialización del conocimiento, además de analizar la relación entre la educación y la comunicación. Del 6 al 8 de noviembre del 2013 tuvimos la oportunidad de escuchar, ver y compartir a diferentes investigadores de comunicación, entre esos el profesor Jesús Martín Barbero. Durante el primer día de la Cátedra UNESCO estuvo como invitado principal el profesor Miquel de Moragas, quien compartió con el auditorio sus reflexiones acerca del pensamiento latinoamericano y el campo académico de la comunicación. Le explico una anécdota, porque cuando uno habla en persona puede explicar anécdotas personales, ¿no? Cuando a mí el editor Gustavo Gili me invitó a publicar el libro Mass Communication de Wilbur Scrum, me di cuenta que en el libro Mass Communication de Wilbur Scrum, por cierto editado en CIESPAL, que tuvo una función determinada de difusión de la Mass Communication Research, solamente habían autores de una única escuela. Laswell, Lassersfeld, Berelson, Merton, etc. Cuando empezábamos a ver, a través justamente de la organización de los primeros encuentros de la IAMCR, de la IERI, que habían voces que provenían de otras partes, Latinoamérica, también de Europa, ausentes. Y esta fue simplemente la evidencia de proponer este reader que decía ahora, que decía sobre la sociología de la comunicación, que obviamente reconoce y presenta a los autores clásicos, pero siempre en contraste con los autores ya latinoamericanos. Luego de escuchar al profesor Moragas, esa misma mañana se llevó a cabo el seminario Comunicación Digital Transmedia, coordinado por el docente y profesor de la Universidad Javeriana, Eduardo Gutiérrez. Aquí se dieron respuesta a las inquietudes acerca del cómo, dónde y con qué herramientas los narradores actuales cuentan y difunden sus historias. Si utilizo el término ecología, podría hacer la expresión qué tan limitada o amplia es la dinámica de la ecología, de la posibilidad y la pluralidad de las formas narrativas en las cuales nos movemos hoy. Y tal vez ahí hay una pregunta, digamos, central de este proceso y que tiene que ver con ustedes que vienen de regiones diferentes, de procesos de formación distintos. Hay una interpelación directa que a mí me gusta hacer desde aquí en este espacio, y es ¿cuál es la formación como narradores que hoy estamos construyendo como comunicadores en nuestro proceso de formación? De forma simultánea y en otro auditorio, el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, Antoni Castell, compartió con los participantes sus trabajos y reflexiones sobre el periodismo de paz, la comunicación y los conflictos como nuevo paradigma. Este genocidio de Ruanda, los medios de comunicación tuvieron un protagonismo fundamental. Dos medios de comunicación ya señalados, los directores, propietarios de estos dos medios de comunicación fueron juzgados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que tiene su sede en Arusha, en Tanzania, y condenados a largas penas de cárcel. La Cátedra UNESCO también fue escenario para que Germán Rey, actual director de Centro Ático, hablara sobre negocios y políticas empresariales en Colombia. Ustedes van a ser, o ya empiezan a ser comunicadores en un contexto de convergencia entre medios, en un contexto digitalizado, en un contexto de transformación de las modalidades de negocio, en un contexto de transformación del poder, más que de construcción del poder, de reajustes, de reacomodaciones del poder del sistema mediático. En el segundo día de la Cátedra UNESCO, Miquel de Moragas dio inicio a su conferencia titulada Políticas de Cultura y Comunicación en Contextos de Convergencia. Este debate, en el que participan entonces los llamados países no lineados y muy activamente investigadores de América Latina y responsables periodísticos de América Latina, culmina con el informe McBride. Yo quisiera pararme un momento, reconocer un poco la historia del McBride. ¿Por qué? Porque tan importante o más que el McBride es el anti-McBride, que actúa rápidamente a través de agencias internacionales de comunicación, editoriales en todas las revistas y diarios del mundo, contra el McBride. Viene a decir que se trata de una introducción de autoritarismos
de controles de los medios de comunicación y, por tanto, con agresiones a la democracia. Claro, esto es la batalla que todavía sigue hoy. En España, por ejemplo, cuando se planteó después de la muerte de Franco, al inicio de la democracia, nosotros veníamos efectivamente de un país con política de comunicación, sin ninguna duda, pero no con una política de comunicación democrática, sino que veníamos de una política de comunicación de dictadura y de censura. Esto era una política de comunicación, pero no hablamos de esto, hablamos de políticas democráticas de comunicación que no tienen nada que ver con políticas de control dictatorial de la información. Al finalizar la conferencia, el profesor Moragas afirma que hoy los medios de comunicación son instituciones culturales y no transmisores de cultura como se creía hace medio siglo. Luego de este interesante conversatorio en la mañana, con la colaboración del profesor Eduardo Gutiérrez, se presentó el seminario Comunicación Digital Transmedia, donde se mostraron diferentes ejemplos de multimedia, buscando resaltar la interacción entre el personaje y la audiencia. Un espacio que había entre el contenido digital y el contenido tradicional. Digamos que la compañía está compuesta como por 3 bloques de industrias, ¿sí? que migraron y se juntaron para ocupar de manera correcta según nuestra filosofía. Uno es el bloque tradicional de producción audiovisual, que es el bloque que trae como la experiencia de por qué una historia es buena y de dónde arranca y hacia dónde llega y cómo se produce y básicamente cómo integra uno talentos y cómo articula un equipo que va a producir una historia. La otra es el bloque digital, que es básicamente para qué sirve digital, ¿sí? ¿Por qué uno tiene que, o sea, por qué no es YouTube una plataforma simplemente en donde pues, hay un poco de gente viendo cosas y por eso yo debo estar ahí, sino de verdad eso tiene un valor y hay un crecimiento que no solamente YouTube, sino como la combinación y la filosofía del manejo de ellos es importante madurar. Y otro que es el bloque de marketing. Al mismo tiempo y en otro auditorio, el profesor Anthony Castell presentó su seminario Comunicación, Conflicto y Paz, donde mostró sus apreciaciones sobre la imagen que los medios de comunicación le proporcionan al continente africano. Este genocidio de Ruanda, los medios de comunicación tuvieron un protagonismo fundamental. 2 medios de comunicación ya señalados, los directores, propietarios de estos 2 medios de comunicación fueron juzgados por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que tiene su sede en Arusha, en Tanzania, y condenados a largas penas de cárcel. El profesor Guillermo Mastrini, docente e investigador argentino especializado en políticas de medios masivos y derecho a la información, dio su primera conferencia titulada Medios, Políticas y Modelos de Negocios. Bueno, trataré de complementar, en todo caso, de dar algunas aproximaciones y sí, un poco la segunda parte de mi conferencia va a trabajar más en relación a lo que podríamos pensar desde la situación latinoamericana actual. Ahí voy a hacer algunas observaciones y también un poco contarles o relatarles qué se está debatiendo en Argentina a partir principalmente de un tema que ustedes seguramente conocerán mal por las noticias, como es la discusión en torno a una ley de servicios de comunicación audiovisual, y digo mal porque todo lo que se informe sobre eso no será cierto. Finalizando la 20ª Cátedra UNESCO, el profesor Miquel de Moragas presentó un tema clave en las academias de comunicación, como las agendas mundiales de investigación en comunicación. Porque en el libro Interpretar la comunicación hay algunos capítulos específicamente dedicados a Latinoamérica, pero más que esto, en el libro Interpretar la comunicación, la investigación latinoamericana está presente siempre. O sea, no es que haya el caso latinoamericano, sino que se procura en el desarrollo del libro una reflexión en la que la investigación latinoamericana siempre está presente en cualquiera de los distintos ejes de la investigación en general, ¿no? Entonces, conveníamos en dedicar un día a este tema, la investigación latinoamericana y el campo académico de la comunicación. Por descontado que yo no soy persona, como te diría, autorizada o representativa para explicar
y yo a ustedes, que son colombianos o de otros países de Latinoamérica, qué hacen los investigadores e investigadoras latinoamericanas. Pero sí que lo que puedo hacer es contar cómo lo veo o cómo lo vemos desde perspectivas, en este caso nuestra europea. Cómo desde Europa y cómo desde España en concreto se percibe, se valora la investigación latinoamericana en comunicación. Finalizada la intervención del maestro Moragas, se dio inicio a la presentación de Olga Cero y Gabriela Díaz, quienes proyectaron Meandros, una iniciativa web documental de la productora Medios de Contención Producciones. Nosotros conocemos a través de lo que nos muestran los medios y no a través de las verdaderas voces de sus protagonistas en las diferentes regiones. ¿Qué queremos hacer? Mostrar el conflicto más allá de la distorsión, mostrarlo como es, cómo se gesta en las diferentes regiones. Y a través de los documentales, que es lo que produce esta productora, permitir mayor acceso a estas dinámicas de conflicto, a estas realidades, para poder tener como una mejor conversación entre nosotros, un mejor debate. También es una apuesta como por ofrecer otras miradas, ¿no? Como desde el reconocimiento de no hay una única verdad, no hay una única propuesta de cómo comunicar o cómo contar un conflicto. Esta es una propuesta desde una investigación con la comunidad con la que se esté realizando el trabajo, una investigación que lleva de un tiempo, de un acompañamiento para poder conocer y poder permearnos de esas realidades. También demostrar cómo a partir de la construcción del audiovisual en conjunto con cada comunidad, que ellos también puedan aportar cuál es su visión de esos audiovisuales o cómo quisieran también ser representados en ellos, ¿no? Así, el ejemplo de Meandros sirvió para destacar las cualidades de la comunicación transmedia, al valorar los distintos recursos que pueden ser utilizados de forma creativa para capturar la atención de la audiencia. Siguiendo con el cronograma del evento, el profesor Castel presentó su último seminario titulado Redes sociales como instrumento de movilización social y fiscalización del poder. A partir de unas investigaciones desarrolladas desde el surgimiento de un movimiento espontáneo, primero en los países árabes, la llamada primavera árabe, y después, mucho menos conocido en los medios occidentales, en la sociedad occidental, de experiencias de movilización social en contra de los excesos del poder o para la fiscalización de este poder en diferentes países africanos. Una gran variedad de experiencias heterogéneas, ricas en contenido, ricas en propuesta. En su última charla, el profesor Guillermo Mastrini socializó con el público sus ideas acerca de la industria cultural y el poder de influencia que ésta ejerce sobre el consumo cultural. Si tuviera que poner un título, diría que si las industrias culturales siempre tuvieron una dosis de incertidumbre muy alta, no hay dudas que con la digitalización esa incertidumbre se ha incrementado. Es decir, y que finalmente también quiero adelantar que seguramente en relación al modelo digital de negocios pueda plantear más preguntas que respuestas. Quiero decir, no tenemos certezas plenas y creo que no es que no las tenemos nosotros, sino creo que no las tiene nadie. Uno de nuestros invitados especiales fue José Luis Pinuel, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien habló en la conferencia ¿Confiar en la prensa o no?, un estudio de la construcción social de la realidad a partir del discurso hegemónico sobre la verdad. Una investigación que duró 3 años, que era versaba sobre el discurso hegemónico a propósito de la verdad en los medios de comunicación, o lo que los medios dicen que es verdad en comunicación. Para finalizar, la Cátedra UNESCO contó con el privilegio de tener en una misma mesa a Miquel de Moragas y Jesús Martín Barbero, para hablar de temas actuales y polémicos respecto de la comunicación y sus experiencias personales. Pongan ustedes entre paréntesis homenaje de Jesús Martín Barbero a Walter Benjamin, porque yo creo que cuando Jesús lee las barbaridades que dice Adorno sobre el cine, que dicen que el cine nos va a encadenar, nos va a esclavizar, vamos a ser todos unos dominados totales,
y luego lees lo que dice Walter Benjamin sobre el cine, que nos sacó de nuestras prisiones, nos abrió las ventanas, etc., esta influencia de Walter Benjamin le hace decir a Jesús desde el primer momento, atención, la tecnología es compatible con la cultura popular. Y el programa Ático me lo ha demostrado esta tarde. Minutos antes de finalizar el conversatorio, Jesús Martín Barbero dejó plasmada su opinión acerca del Tratado de Paz que se está gestionando en La Habana, Cuba. Hay que repensar el lugar de la guerra en la vida de los colombianos, porque es indudable que los que sufren la guerra no somos la mayoría los de ciudad, no somos los de Bogotá, ni menos los de Barranquilla, son los campesinos. Entonces, yo diría, primera tarea, empecemos a mirar la guerra por el otro lado, a mirar la guerra como algo que se puede terminar y se les va a acabar el chollo a los que hacen dinero con el morbo del dolor de las madres a quien han matado un hijo. Y a todo ese telenovelerío que agazapado detrás de los personajes, de los paras o de los narcos, siguen metiéndole miedo, porque el que triunfa es él, es el capo, no es la justicia. Al menos idealmente, este país necesitaría que quien perdiera fuera el capo, ganara la institucionalidad democrática, por llamarlo de alguna manera. Entonces, primer punto, hay que repensar el lugar de la guerra en los medios y colocarla como un episodio de su historia. Pecó lo ha dicho muchas veces, montones de historiadores en Colombia han contado la historia de la violencia como si fuera un mal endémico, como si fuera una plaga de terremotos. No, no tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la historia. Entonces, esa es la primera tarea, recolocar la guerra, pensarla como algo que ha durado mucho, pero que se puede acabar. Segunda cara, no nos metamos mentiras. Va a haber que aprender a perdonar. Y si no, no se acabará la guerra. De esta forma llegamos al final del pequeño resumen sobre la Cátedra UNESCO de Comunicación, en donde hicimos una breve socialización de lo que se vivió en esta jornada. Los invitamos a ver las conferencias, las ponencias, los seminarios y el conversatorio entre Jesús Martín Barbero y Miquel de Moragas en las siguientes páginas.